Ya, ahí tenemos un cuento. ¿Ya? Aquí esta alumna lo hizo con Cenicienta, ¿ya? Hizo el cambio de narrador. Bueno, sabemos que el cuento de Cenicienta, así como la mayoría de los cuentos tradicionales clásicos, ¿ya? Está escrito por un narrador omnisciente, ¿cierto? Un narrador que cuenta en tercera persona, que no es un personaje, sino que es un narrador que está fuera de la historia, ¿no? No participa en la historia. ¿Ya? Y aquí vemos entonces que ella cuenta la historia en primera persona. Cenicienta es la protagonista, vemos. Dice: mi nombre es Cenicienta, aunque no sé por qué me pusieron este nombre tan desgraciado, ya que Cenicienta quiere decir que soy desconsiderado o despreciada. Esto me parece incluso debido a que soy la más amada y protegida por mi padre y mi madrastra. Ya, aquí quiero destacar ya algunos aspectos. ¿Ya? Porque aquí esta alumna dice que la Caperucita, no, aquí esto es, aquí, ahí me había pasado. Aquí ella dice: los tipos de narrador, perspectiva, dice, se trata de una focalización interna fija, ¿ya? Está bien, ¿no es cierto? Porque aquí es el mismo personaje que desde su perspectiva está contando la historia. ¿Ya? Tipo de narrador nos dice que es un narrador omnisciente en algunas partes del texto, narrador testigo en otras y también personaje protagonista. ¿Ya? O sea, que dice que ella aquí usa los tres, y usa estas tres formas de narrador. ¿No? Ya tenemos que efectivamente el personaje protagonista es el que cuenta, ¿no es cierto? Entonces el tercero que ella pone aquí, también personaje protagonista, está bien, ¿cierto? Y de hecho casi todo el cuento está contado así. ¿Ah? Ella es la que cuenta, ¿cierto?, su historia. Pero el narrador testigo, aquí yo no lo veo por ninguna parte, no sé por qué. Entonces, habla de un narrador testigo si es la propia Cenicienta la que cuenta su historia. ¿Ya? Y narrador omnisciente es un poco raro, ¿cierto? Es decir, ella narra su historia, pero también hay un narrador omnisciente. Eh, en un momento del párrafo, ella cambia, me parece, a un narrador omnisciente, ¿ya? Que es acá, ¿cierto? Ya, aquí, fijan que yo les marqué con negrita también los aspectos que vamos a poner atención. Aquí, fija, dice: pero de repente las dos hermanas se dieron cuenta que eran casi las 12, o sea, ya están en el momento del baile, de la fiesta. ¿Y quién está contando acá? Se dieron cuenta que eran las 12, casi las 12, y sus vestidos estaban a punto de convertirse en ropa sucia. Por lo que exclamaron: tenemos que irnos, y se lo comentaron al príncipe. Salieron a toda prisa del salón de baile hacia la salida de palacio, perdiendo en su huida sus aretes, los cuales el príncipe encontró y recogió. Ya, entonces podríamos pensar que aquí, ¿cierto? Hay otra voz narrativa. Igual queda un poco raro, ¿no es cierto?, que sea la Cenicienta la que nos cuente todo el cuento y después haya otra voz, ¿cierto?, que es un narrador omnisciente solo en una pequeña parte, ¿no? A partir de ese momento el príncipe ya sabía quién iba a ser la futura princesa, pero había un problema: se había enamorado de las dos hermanas. Caramba, exclamó el príncipe, no sé sus nombres, mucho menos dónde viven. Ya aquí en esta parte, ¿no es cierto?, en estas dos estrofas vemos que hay un cambio, ¿no? Y después vuelve a la primera persona, ¿cierto?, y a la narración de Cenicienta. Para encontrar a mis hermanastras, el príncipe ideó un plan: se casaría con las dos, pues no podía decidirse. ¿Fijan? Ahora, cuando ella habla de los estilos, estilo narrativo, dice: creo que se da el estilo directo e indirecto. Ya.
vamos a ver acá. Aquí dice, un día sucede algo inesperado. El rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a un gran baile que se celebra en el Palacio Real. Ya, ¿qué estilo ven ustedes acá? ¿Hay un estilo directo o un estilo indirecto? ¿Qué estilo ven ustedes? El rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas jóvenes a un gran baile que se celebra en el Palacio Real. ¿Qué estilo es ese? Ella dice que se usan los dos, usa estilo directo y estilo indirecto. ¿Cuál sería aquí? El indirecto, ¿Ya? ¿En qué te fijaste para decir que es indirecto? porque el narrador es el que cuenta las acciones y los diálogos de los otros personajes. Claro, ¿no es cierto? Aquí dice, el rey de aquel lugar hizo saber a todos los habitantes de la región que invitaba a todas las chicas, ¿no? Aquí el narrador nos está contando ya lo que pasó, lo que dijo en este caso el rey, ¿cierto? El rey, entonces inmediatamente nos imaginamos esa situación, ¿no es cierto? Que pasó, y aquí el narrador la cuenta, ¿no? Que pasó el rey invitando a los habitantes de la región, ¿no? No se nos presenta la situación, ¿no? En la situación misma, ¿no? El rey hablando, ¿no? Sino que es el narrador el que nos dice que el rey invitó, o ¿ya? El rey comunicando, ¿no? Y aquí, en este caso, de verdad, dijeron las hermanas un poco incrédulas, ¿cómo vas a ayudarnos? ¿Qué estilo vemos ahí? ¿Ya? Aquí y aquí también, ¿no? Ahora ya pueden ir al baile de palacio. Dice. Pero tengan en cuenta una cosa muy importante. Su vestido a las 12 de la noche volverá a convertirse en los harapos sucios que tenían. ¿Quién está hablando ahí? Las hermanas. ¿Mm? ¿Las hermanas? Claro, acá están hablando las hermanas, ¿no? De verdad, dijeron las hermanas. Entonces, tenemos un estilo de qué tipo? Directo. Estilo directo, justamente, ¿no es cierto? Habla aquí directamente el personaje, los personajes. Acá hablan las hermanas y, ¿ya? Y acá entra el hada madrina, dice, sacó una varita mágica, con ella tocó suavemente a la hermana, al momento un maravilloso vestido apareció, además de sus preciosos zapatos. Ahora ya pueden ir al baile, ¿no? Ahí, entonces está hablando la hada madrina, ¿fijan? Ella le está diciendo directamente al personaje. ¿Ya? Claro, aquí ella puso la comilla aquí, ¿no? Pero ahí se equivocó en poner las comillas porque todo esto lo dice la hada madrina, ¿no? Ahora ya pueden ir al baile de palacio, pero tengan en cuenta una cosa muy importante. Su vestido a las 12 de la noche volverá a convertirse
los harapos que tenía. Tanto la comilla tendría que ir al final, ¿cierto? Porque todo esto lo está diciendo el hada madrina, ¿no? Se lo está diciendo a las hermanas, ¿no? Claro, ahí hay un cambio, ella es un cambio en la historia, ¿cierto? Son las hermanas las que el hada madrina le está vistiendo. Ya. Vamos a ver otro ejemplo abajo. Esta es la caperucita roja, ¿no? Aquí yo no le puse los nombres, ¿no? Porque aquí lo que interesa es el ejemplo nomás, ¿no? Entonces no sé si es una estudiante. La caperucita roja mirada desde la perspectiva del lobo, ¿no? Aquí es el lobo el que cuenta la historia, ¿no? Y ella dice que usa una focalización interna fija, un narrador testigo y usa un estilo indirecto. ¿No? Claro, aquí está contando el lobo, ¿no? ¿Se fijan? Hace tiempo que vengo observando a una niña. Ella vive cerca del bosque, que es mi hogar, por lo que me he dado cuenta de algunas cosas, como que ella siempre le hacía caso en todo a su madre, pero al parecer ya estaba cansada de eso, hasta que un día pasó, ella desobedeció a su madre y esto pasó, ¿ya? Vas a contar entonces lo que ocurrió. Ya, si este cuento está contado desde la perspectiva del lobo, ¿ya? Es el lobo el que nos está contando, ¿ya? Pero fíjense que aquí el lobo pasa a ocupar ya no un lugar, pasa a ocupar el lugar protagónico, ¿ya? A ver, veamos un poco el cuento, a ver si es así. La niña salió de su casa a media tarde. Al parecer tenía que ir a casa de su abuelita. Lo noté por el camino que ella tomó, porque la abuelita vivía cerca de mi casa, también en el bosque, por lo que se me ocurrió una gran idea. Sin que ella se diera cuenta, la seguí todo el camino. Vi todo lo que ella iba haciendo. La niña saltaba, cantaba, corría e iba recogiendo flores, que las iba dejando en una linda canasta que llevaba hasta que decidí acercarme a ella y le hablé. Se asustó debido a que sabía que no debía hablar con extraños y menos conmigo, ya que en el pueblo se decía que yo era muy peligroso, pero ella siguió la conversación igual, y entre todo lo que me dijo fue que ella iría a ver a su abuelita y le llevaba cosas para comer, porque se encontraba muy enferma hace días. En ese momento yo no supe qué hacer, si comérmela a ella sola o esperar, seguirla y comerme a las dos, así que me decidí, la dejé ir y la continué siguiendo. Caminé mucho más rápido que ella porque me sabía el camino para la casa de la abuelita. Llegué antes que la niña, golpeé la puerta, entré y salté sobre la abuelita y me la comí. Me puse su ropa y me acosté en su cama. Luego me puse a esperar para que llegara la nieta. Pasaron unos 20 minutos y sonó la puerta. Agudicé un poco mi voz y la hice entrar. Ella notó mis orejas, ojos, pero no le extrañó demasiado. Hasta que se dio cuenta de mis hocico, supo que era yo, así que lo más rápido que pude me la comí sin dudarlo. Estuve un rato en la cama hasta que sentí ruidos de pasos afuera de la casa. Era un leñador que siempre iba a ver a la abuelita. Él la llamó y por supuesto no contesté, porque se daría cuenta que estaba yo. Así que solo me quedé en silencio, pero se acercó a la puerta y golpeó hasta que decidió entrar y me vio. Captó en el momento que no estaba la abuelita y que solo se encontraban las cosas de la niña allí. Me preguntó enojado por ellas y le contesté que estaban en mi guata. En ese instante se abalanzó sobre mí y me abrió el estómago. De él salió la abuelita y la niña que aún estaban vivas. En ese momento supe que ya no seguiría vivo. ¿Se fijan que se produce un cambio aquí en relación con el cuento? ¿Quién pasa a ocupar el lugar protagónico? El lobo. Claro, ¿cierto? El lobo, ¿no? Incluso hasta el final, cuando nos dice qué pasó al final con él, ¿cierto? Entonces se desplaza ya el centro de donde el personaje de Caperucita, ¿no?
ella era el centro, se contaba la historia de ella, ¿cierto? A ahora el lugar central, ¿no es cierto?, lo ocupa el personaje del lobo, ¿ya? Entonces, el lobo aquí, aquí no tiene el narrador, lobo no es un narrador testigo, simplemente, ¿no es cierto? Porque si fuera un narrador testigo, la historia estaría centrada en Caperucita. ¿Fija? Él nos cuenta la historia de Caperucita, ¿ya? Pero claro, sería muy raro que fuera así, porque el lobo tiene un lugar importante, es el personaje antagonista en la historia, ¿cierto? Entonces, difícilmente él va a poder contar como testigo la historia, ¿no? Entonces, aquí, en el cambio que hace la alumna, pasa a ocupar el lugar protagónico, ¿no es cierto? De antagónico se convierte en protagónico, ¿ah? Entonces, ambos decíamos que ocupan un lugar importante, ¿no? Y central, digamos, ¿ya? Focalización interna fija está bien, ¿cierto? Porque él es el personaje el que está contando su historia y dice que usa un estilo indirecto, ¿ya? Veamos si efectivamente es así. Aquí yo marqué una parte, ¿no? Dice, y entre todo lo que me dijo fue que ella iría a ver a su abuelita y le llevaba cosas para comer porque se encontraba muy enferma hace días. ¿Es correcto lo que dice la compañera, que ella está usando el estilo indirecto? Y entre todo lo que me dijo fue que ella iría a ver a su abuelita y le llevaba cosas para comer. ¿Podrían decir ustedes que efectivamente es estilo indirecto? ¿Sí o no? ¿Podrían responder? ¿Alguno podría participar? ¿Sí? Tengo una duda con ¿Sí? eso, o sea, la parte que usted remarcó, ¿Sí? porque ahí dice como que lo que la niña le dijo al lobo, pues claro, ¿cierto? ¿Sí? Pero es necesario para que sea estilo directo que la persona, que creo si el narrador, creo si la persona que escribió eso le ponga las marcas textuales, así sean los guiones, los comillas, ¿es necesario o no? Es, sí, mayoritariamente yo diría que se estila eso, para marcar de alguna manera, ¿cierto?, que es un estilo directo, aun cuando puede deducirse, ¿ya? Podría deducirse, pero para mayor claridad se suele usar una marca, ¿ya? Eh, Se suele usar una marca, ¿ya? Pero pero la forma en cómo está escrita también nos indica un estilo, ¿ya? La forma en cómo está escrito el texto, ¿no? Por ejemplo, acá, ¿qué diría usted? ¿Que es un estilo directo o indirecto? Yo diría que es directo porque deja hablar el personaje como a la niña, a la caperucita. No deja hablar el personaje, fíjense. Aquí el que nos está transmitiendo lo que dijo el personaje es el lobo. Dice, entre todo lo que me dijo fue que ella iría a su abuelita. Aquí no, si fuera un estilo directo, la Caperucita, ¿no es cierto? Diría efectivamente, eh, iré a ver a mi abuelita, ¿cierto? Entonces, lo voy a poner. Iré a ver ahí estaría hablando directamente el personaje, ¿ve? Abuelita. Y ahí el narrador puede agregarle, ¿no es cierto? Puede agregarle como para que quede
más explícito, dijo Caperucita. Ese es el narrador, explicita quién habla, pero en otros momentos no, porque lo deducimos por el diálogo, quién habla, ¿no? Dijo Caperucita. Ahí, eso estaría en estilo directo, ¿ves? Iré a ver a mi abuelita, dijo Caperucita. Entonces, ahí está hablando directamente la Caperucita, ¿no? Aquí lo que me dijo fue que, ¿ah? El narrador dice lo que le dijo Caperucita. ¿Ah? Ahí está hay una diferencia, ¿no? En el estilo directo libre. ¿Ya? Y fíjense que se suele usar esto, ¿no? El relativo que. Me dijo que, pensó que, ¿ah? Vamos a ver este de acá. También con Caperucita. Dice, mi madre me hizo una bonita caperuza roja que nunca... Ah, pero acá hay un cambio del narrador, ¿cierto? Quien cuenta es Caperucita. Mi madre me hizo una bonita caperuza roja que nunca me quitaba. Desde entonces todos me conocen como Caperucita Roja. Un día mamá me dijo que le llevara una cesta con pasteles recién horneados, pan y mantequilla a mi abuelita, advirtiéndome que no me alejara del camino ni que hablara con extraños. Yo obedientemente le dije que sí para dirigirme a mi destino. Ya, en este párrafo, nuevamente, a ver, ¿hay un estilo directo o indirecto? Indirecto. Ya, está, ¿cierto? Ya, indirecto, ¿no? ¿Por qué es indirecto? ¿Qué marcas tenemos ahí para decir que es indirecto? Me dijo que le llevara una cesta. Exacto, ¿no es cierto? Aquí claramente estamos viendo que estamos ante un estilo indirecto. Me dijo esto, ¿no? Miren, acá después dice, advirtiéndome que no me alejara del camino, ¿no? También es algo que la mamá le dice, la advierte. Después dice, ni que hablara con extraños. Yo obedientemente le dije que sí para dirigirme a mi destino. ¿Se fijan? Entonces, si nosotros transformáramos esto en estilo directo, tendríamos un diálogo entre la mamá y Caperucita, ¿cierto? Entonces, la mamá le puede decir, Caperucita, ¿qué va esta cesta a tu abuelita? ¿No? ¿Fijan? Entonces, y como sabemos, los diálogos suelen tener una raya, ¿cierto? Entonces, están marcados de esta manera, ¿no? Caperucita, lleva esta senda a tu abuelita. Pues, sí, mamá, por ejemplo, ¿no? Es decir, Caperucita. Ahí entonces tendríamos lo mismo, ¿cierto? Pero dicho ya con un estilo directo, ¿no? ¿Okay? Claro, y como digo, a veces en los diálogos nosotros deducimos quién está hablando, ¿no es cierto? Por los cambios de roles nomás, ¿no? Aquí, obviamente, ¿no es cierto? Se dirige a ella, lleva esta senda, sí, mamá. Es obvio que en el sí, mamá, quien le está respondiendo es Caperucita, ¿se fijan? ¿Ya? Y aquí, ¿qué había dicho su compañero? Él nos dijo que usaba un estilo indirecto libre. Y no es así, ¿cierto? Estamos viendo que nos está usando un estilo indirecto, ¿no? No un estilo indirecto libre. Profe, ¿y cómo sería el estilo indirecto libre? Ya, Un les voy a ejemplo. poner, sí, les voy a poner aquí un ejemplo para que vean la diferencia con el estilo. Voy a poner otro documento donde les hice un ejemplo para que vean claramente la diferencia, ¿ya?
estilo. Ya. Ya, voy a mostrarles acá. Estilos, acá. Ya. Mira, aquí les puse este ejemplo con el mismo contenido, para que se fijen en el cambio. ¿Ya? El primero, miren, dice, Marila miró a Ana y se ablandó al ver la expresión de tristeza. Marila pensó que no podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. ¿Ya? Aquí estamos con pensamiento, no con un dicho, con un decir, ¿no es cierto? Con pensar. Decíamos que los estilos en relación con la narración se puede referir al decir, ¿no es cierto? O también a lo que se piensa, ¿no? Entonces dice, Marila pensó que no podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. ¿Ya? El narrador nos está diciendo, ¿cierto? Está refiriéndose a lo que Marila pensó. Aquí, en el primero. Aquí tenemos un ejemplo de estilo indirecto, ¿cierto? Es como si, mira, podríamos hacerle el cambio a un decir, ¿cierto? Y nos queda como los ejemplos que habíamos visto antes. Marila dijo que no podía ser responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así, ¿no? Estilo indirecto, ¿no? Solo que en este caso habla de pensar. Dice, Marila pensó que no podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así, ¿no? Y aquí tenemos lo mismo, ¿no es cierto? Pero dicho de otra forma, con otro estilo. Dice, Marila pensó, dos puntos, no puedo ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. Ahí, ¿qué estilo cambió? Al directo. Al directo, ¿no es cierto? El allá deja hablar, ¿no es cierto? Le cede aquí al personaje, aquí no puedo ser la responsable, ¿no? Estamos accediendo directamente aquí al decir, ¿no? Nos, eh, nos transcribe aquí el narrador lo que ella pensó. Y en el tercero, aquí vemos la forma de estilo indirecto libre, ¿cierto? Que es el más complejo, ¿no? Dice, Marila miró a Ana y se ablandó al ver la expresión de tristeza. No podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. Ahí tenemos entonces el estilo indirecto libre, ¿ya? Fíjese con el primero, compárenlo con el primero. Hasta ahí dicen lo mismo, ¿cierto? Marila miró a Ana y se ablandó al ver la expresión de tristeza, que no está hablando el narrador omnisciente en tercera persona, ¿no? Que está fuera de la historia. Pero luego este mismo narrador, esta misma voz, ¿sí? Está hablando el mismo narrador, pero a diferencia del primero que dice, Marila pensó que no podía ser la responsable, ¿ya? No usa estas formas que nos introducen, ¿cierto?, este pensamiento, sino que directamente acá es como si nosotros estuviéramos accediendo al pensamiento, ¿no? No dice Marila pensó esto, sino que dice inmediatamente lo que pensó, ¿fija? Y lo pone con siglo de exclamación como algo que, que le afecta, ¿no? No podía ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. Fijan que se ahorra aquí el verbo introductorio con el que, ¿ya? Sino que el pensamiento lo dice, ¿cierto? Tal como podría haberlo pensado el personaje, ¿no? Pero lo dice el narrador, a diferencia del estilo directo
que veíamos que aquí está en primera persona, ¿cierto? Porque es el mismo personaje el que está hablando. No puedo ser la responsable de entregarle una niña tan sensible a una mujer así. En cambio, aquí sigue hablando la voz del narrador. No podía ser la responsable, no, ella no podía ser la responsable de entregarle una niña así, pero sin el verbo introductorio pensó que, o dijo que, o le pareció que, ¿ves? Todas esas formas, ¿no?, que introducen el decir o el pensar de un personaje que se usan en el estilo indirecto. ¿Fija? ¿Ya? Entonces, solemos encontrar en los estilos indirectos el, el uso de estas exclamaciones, ¿no?, que también nos hacen más, que producen más el efecto, ¿no?, de que es el sentimiento, el pensamiento del personaje, el que se está transmitiendo. También los signos de interrogación, ¿no?, preguntas. Las preguntas también nos dan esa sensación, ¿no?, esa idea de que es el personaje, o sea, el efecto, produce el efecto, pero es la voz del narrador en tercera persona. ¿Fija? ¿Ya? Ese ejemplo, entonces yo lo saqué también de acá del libro este de Ana de las Tejas Verdes. ¿Ya? Entonces ahí vemos que lo mismo, ¿no?, se puede decir de manera distinta, ¿no? Se puede narrar, ¿no?, a través del narrador, ¿no?, de formas diferentes. ¿Fijan? Ahora, en la literatura, en los textos, los cuentos para niños tradicionales, lo que solemos encontrar son estos dos primeros, ¿no? Los que más se usan en los cuentos para niños más pequeños, digamos, primer ciclo, son los estilos directo e indirecto, ¿ya? Los dos primeros, ¿ya? Sobre todo los cuentos tradicionales, que además en los cuentos tradicionales solemos encontrar más bien un narrador omnisciente, ¿cierto? Y en la literatura infantil más actual, ¿no?, que hay cuentos que usan más o sea, encontramos cuentos también que usan el narrador en primera persona, protagonista, cuando es un niño que cuenta su propia historia, ¿no? Cuando, como Papelucho, ¿cierto?, que es él el que cuenta su historia, ¿ya? Ahí es un narrador protagonista, ¿no? ¿Se fijan? Ya. Bien, ¿alguna consulta, alguna duda con respecto a los narradores o los estilos o los focos? Profe, yo tengo una duda. Sí, bien. Es que no entiendo muy bien eso de los estilos y no me queda claro. ¿No le queda claro esto? Ni con No, los ejemplos. el ¿Ah? tema del estilo. De los estilos. Esto Sí. mismo. Ya. A ver, mira. Eso es que no podía. Ya, este es el estilo indirecto, ¿no? Tienes que fijarte en esto. Mira, ahí lo voy a marcar. ¿Ya? Aquí es un estilo indirecto, ¿no? El narrador nos está diciendo lo que Marila pensó, ¿no? Podría también habernos dicho de esta manera: Marila dijo que podría ser responsable. ¿Ya?
ahí entonces tenemos también una forma, dijo que, ¿ya? Con estilo indirecto. ¿Ya? Siempre. Caperucita, vamos a hacer otro ejemplo. Caperucita dijo al lobo que en una competencia. Al revés, pero aquí lo pongo con Caperucita. Ya. Aquí también, ¿no es cierto? El narrador nos está diciendo lo que Caperucita dijo. No está hablando Caperucita, ¿no? Está hablando el narrador y nos está contando en este estilo indirecto, ¿cierto? Lo que Caperucita le dijo al lobo. ¿Fija? Entonces, si ponemos eso en estilo indirecto, ¿cómo habría dicho Caperucita? Piensa tú cómo lo habría dicho. Si hubiera hablado Caperucita o si hubiera hablado el lobo, podríamos ponerlo en cualquier lugar. ¿Mm? Cuando Caperucita le dijo al lobo que no era su abuelita, Puede ser también. puede ser algo así. Sí. Ya, ¿cómo le habría dicho? A ver. Sí. Caperucita le dijo al lobo, tú no eres mi abuelita. Ya, ¿y qué estilo está usando ahí? Ya. Indirecto, Caperucita le dijo Caperucita dijo que él no era su abuelita. Aquí tenemos dos formas de decirlo. ¿Cuál correspondería al estilo directo y cuál al indirecto? ¿En cuál está hablando el personaje y en cuál está hablando el narrador diciendo lo que el personaje dijo? en la primera sería estilo directo, porque ahí habla lo que el personaje realmente dijo. Claro, Y en la muy otra bien. sería indirecto. Ahí está, ¿ves? Exactamente, ¿no? Ahí está bien. ¿Ya? Entonces, Caperucita le dijo, tú no eres mi abuelita, ¿no es cierto? Ahí el narrador llega hasta ahí, ¿no es cierto? Le dijo, hasta ahí llega el narrador y ahí le cede el paso, ¿no es cierto?, a la voz directa del personaje. Tú no eres mi abuelita, ¿no? Fija que hay un cambio ahí. Aquí está hablando el personaje, ¿no es cierto? Le está hablando al lobo. Tú no eres mi abuelita, el personaje. En cambio acá es el narrador, ¿cierto?, el que nos cuenta lo que la Caperucita dijo. Caperucita le dijo que él no era su abuelita, ¿no? Entonces, cuando efectivamente el narrador le cede la palabra al personaje y habla directamente al personaje, estamos ante el estilo directo, ¿no? Y en cambio acá estamos en el estilo indirecto, ¿no? ¿Se entiende ahora?
Sí, profe, ¿Me gracias. entiende? Ya, bien. Profesora, Sí, disculpe, ¿podría hacer un ejemplo de estilo indirecto libre con ese mismo ejemplo que está dando? ya. A ver, vamos a ver. Caperucita, tú no eres mi abuelita. Hay que ver, vamos a ver si se puede hacer con este ejemplo, ¿no? Ah, tendría que ser como porque el estilo indirecto libre se usa para transmitir pensamientos, ¿ya? Claro, aquí lo veo más complicado porque como es un diálogo que mantiene Caperucita con el lobo, no nos da como para hacer con este ejemplo un estilo indirecto libre, ¿ya? Tendría que referirse más bien a un pensamiento, ¿no? A ver, ¿cómo podría ser tan... A ver, vamos a hacer un ejemplo, pero cambiando un poco no exactamente lo mismo, pero una situación con el personaje y con el lobo, ¿ya? Estaba asustada. Ya, ahí tenemos un ejemplo de estilo indirecto libre. Ya, nos imaginamos esta situación, ¿cierto? Caperucita estaba asustada, ¿no? Que estaba ya en la casa de la abuela, estaba con el lobo en la cama, ¿cierto? Caperucita estaba asustada. El narrador nos está contando, ¿cierto? La historia de Caperucita. El mismo narrador en tercera persona, omnisciente, ¿ya? Caperucita estaba asustada. ¿Pasaría el cazador ese día? ¿Fijan? ¿Quién dice eso? No hay una marca que nos diga que Caperucita pensó, ¿cierto? Podría haber sido. No existe esto, ¿no? Caperucita, ¿no? O se preguntó, en este caso, se preguntó, el lobo, o sea, si pasaría el cazador ese día. ¿Ya? Ahí estaríamos, lo habríamos puesto en estilo indirecto, ¿no? Caperucita pensó si es que pasaría, o si pasaría el cazador ese día, ¿ya? Pero acá no nos dice eso, sino que inmediatamente está la pregunta, ¿no? ¿Pasaría el cazador ese día? Entonces, ahí queda la ambigüedad, ¿no es cierto?, de entre si lo dice entre el personaje
y el narrador, ¿no? Porque está con la voz del, o sea, el personaje, porque está con la voz del narrador, tercera persona, Caperucita estaba asustada, ¿ya? ¿Cierto? Pero sin decirnos con estos verbos introductorios, ¿no? Que ella dijo o que ella pensó que, ¿no? Sino que inmediatamente está la pregunta, ¿no? Entonces nos da la sensación de que es el pensamiento del propio personaje, ¿no? ¿Pasaría el cazador ese día? ¿Quién lo dice? Lo dice el narrador, ¿cierto? Aquí. Profe, al final es como que el narrador se mete en la conciencia del personaje. Claro, claro, exactamente, ¿no? Es eso, esa idea, ¿no? Pero es la voz, ¿se fijan? Aquí no es la voz es la voz del narrador, no es la voz directa del personaje como lo vemos en el caso del directo, ¿no? Esa es la diferencia, por eso es indirecto, ¿ya? Pero se le llama libre, ¿no? Por esto, ¿no? Porque no nos está transmitiendo como en el indirecto que ella dijo que, se preguntó que, le pareció que, ¿no? Sino que inmediatamente está la pregunta o está la exclamación, ¿no? Que nos da este efecto de que estamos metiéndonos en la voz del personaje, o sea, en el pensamiento del personaje, pero con la voz del narrador, ¿cierto? En este caso en tercera persona, ¿no? Fijan, ahí está la diferencia, ¿no? Entonces ahí está el indirecto libre, ¿no? Gracias, profesora. Que no me De quedaba nada. claro, pero ahora sí. Sí, y ahora, como les decía, el indirecto libre se usa menos en cuentos para niños más pequeños, ¿no? Ya en novelas ya niños de segundo ciclo, ya más grande, ya encontramos el estilo indirecto libre, ¿no? Como ese ejemplo que yo les puse aquí de esta novela, ¿no? ¿Ves? En este caso no es una pregunta, es una exclamación, ¿eh? El que les puse acá, ¿eh? Ahí. Igual, ¿no? No podía ser, no, aquí no nos dice Marila pensó que no podía ser la responsable, no, ¿no es cierto? Inmediatamente está, no podía ser la responsable entregarle a una niña la licencia. Ya, ¿sí? La perspectiva y focalización es lo mismo. Lo mismo, Ay, sí tenía la duda. Gracias. ya. Ahí está. Ya, les voy a poner este mismo Word para que lo tengan con estos otros ejemplos, ¿ya? Se los voy a poner en la plataforma. Profesora, ¿Sí? ¿cómo me doy Diga. cuenta que hay un narrador testigo? ¿Cómo lo identifico? El narrador testigo es un personaje, ¿ya? Que tiene un rol secundario en la narración, ¿ya? Él no es el centro de la narración, no está contando su historia, sino está contando la historia de otro, ¿ya? Entonces, ahí te puedes dar cuenta, ¿no? ¿Quién es el centro de la historia? ¿Ya? Es el que está contando su historia, porque si es así, es un narrador protagonista, ¿cierto? ¿Ya? Si el narrador no es el personaje protagónico, ¿ya? Sino que está contando la historia de otro personaje, que es el protagónico, ¿ya? Ahí estamos ante un narrador testigo, ¿no? De los hechos, ¿no? Él está transmitiendo la historia de otro, ¿no? Entonces, como les decía en el ejemplo este de Frankenstein, ¿ya? ¿Quién es el protagonista en Frankenstein?
¿ya? No es el narrador Robert Walton, porque él es un narrador, ¿no es cierto?, que le escribe a su hermana, ¿no es cierto?, sobre la historia. El ejemplo que yo les ponía del doctor Watson, ¿ya? El doctor Watson, él es el que acompaña al detective Holmes, ¿cierto? Y él cuenta las historias, aquí ahí el centro es el detective Holmes, ¿m? Sherlock Holmes. Él es el protagonista de la historia, ¿ya? Entonces, Watson cuenta la historia centrando en el personaje de Holmes, ¿no? Entonces él tiene un rol secundario en relación con la historia, ¿no? ¿No? Él acompañaba nada más que a Holmes, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahí te puedes dar cuenta, te preguntas por eso, ¿no? Si ese personaje que está contando, ¿qué rol tiene? ¿No? Ese es el centro, es su historia, ¿no? ¿Él es el centro, él es el protagonista de su propia historia? ¿O está contando más bien la historia de otro? Se está centrando en otro personaje, ¿ya? El otro es el más importante, no él, ¿ya? Con eso te puedes dar cuenta de si está frente a un personaje testigo. Pero, por ejemplo, en el personaje de testigo, el narrador no va a decir, por ejemplo, lo que siente la otra persona o lo que piensa, solamente va a expresar lo que ve. Claro, si es un personaje, claro, si es un personaje está limitado, ¿cierto? Está limitado mayoritariamente, yo le decía, ¿no? Si es un personaje, no suele tener el conocimiento como lo tiene un omnisciente, ¿cierto? Que un omnisciente que está fuera de la historia y que es una voz nada más que se mete en la mente de los personajes, que sabe lo que hacen, todo. Si es un personaje testigo, al ser un personaje, ¿cierto? Eh, no puede meterse en la cabeza, ¿no es cierto?, de los otros personajes, solo puede tal vez eh, decir a partir de las impresiones que tenga, ¿no? Lo que le parece a él que pensó alguien, ¿no? ¿Te fijas? Lo que por apariencia, ¿no es cierto?, él puede decir, nada más, ¿no? Y lo que ve también, ¿cierto? Lo que ve que hacen los personajes y en cuanto a sentimientos, las impresiones que él tiene de los otros personajes. Nosotros igual, ¿no es cierto? Piensen, nosotros en la realidad también tenemos impresiones, ¿no es cierto?, de cómo están las personas al interactuar con ellas, ¿no? Podemos tal vez inferir que está triste o que está contento, ¿no? De acuerdo a sus reacciones, de acuerdo a sus actitudes, a sus gestos, ¿ya? Entonces, en base a eso es que puede decir algo el personaje testigo. ¿Mm? Ya, profesora, gracias. Ya. Profesora, ¿Sí? ¿el narrador va en conjunto con el estilo de narrador o no? Que eso me enreda. Por ejemplo, si omnisciente, estilo directo o algo así, ¿o no? Al momento de analizar. Con el... Por ejemplo, ¿Mm? analizar un narrador omnisciente, estilo directo o no. Si es ¿Cómo? un narrador omnisciente, claro, a ver, si es un narrador omnisciente, puede usar los dos estilos, ¿ya? Puede usar solo un estilo o puede usar los dos estilos, ¿ya? Ahí, bueno, el escritor es el que decide si el narrador usa solamente un estilo o usa los dos, ¿ya? Podemos encontrar algunas narraciones con solo un estilo, ¿ya? O con los dos. Por lo general, mayoritariamente los cuentos encontramos los dos, ¿ah? Pero podría darse también que se restrinja a un estilo, ¿ya? O sea, no es variable, ¿ah? Varía. Eso tenemos que verlo en cada texto, ¿ya? Cada texto tenemos que ver qué estilos se usan, ¿no?
Ya. Gracias, profesora. De nada. ¿Hay alguna otra consulta? Mira, se nos pasó la hora. Son las 10 ya, ¿no? Sí, las 10, un minuto. Sí. Ya, porque aquí habían algunas, era necesario, ¿cierto? Porque habían hartas consultas, así que está bien. Ya, vamos entonces a dejarlo del espacio, ¿ya? Para la próxima clase, ¿ya? Lo que es el espacio narrativo, ¿ya? Bien, chiquillos, ¿hay alguna otra consulta? Ya, miren, hagan otro ejercicio con respecto a lo de los narradores, ya, para que ver si están ustedes mismas, digamos, evalúense eso con algún cuento. Yo les puse una antología en la plataforma, ¿ya? Una antología de un cuento al día. Lean ustedes algunos cuentos de ahí, lean algún cuento, elijan algún cuento en particular, ¿ya? Y hagan el ejercicio, ¿no es cierto?, de aplicar los conceptos, ¿ya? Y la próxima clase entonces vemos eso, ¿ya? Si salen algunas consultas también en relación con eso, ¿ya? Ahí les voy a pedir algunos, ¿ya? Algunos para que digan algo en respecto a la lectura que hicieron y a ver cómo lo vieron. ¿Sí? Dígame. Es que me surgió otra duda. ¿Sí? Dígame. El tema de la focalización está centrado, por ejemplo, en que el narrador en qué personaje se va a fijar, o está centrado en la cantidad de personajes que tiene, por ejemplo, un cuento. Porque, por ejemplo, hay uno que dice focalización interna variable, que es más de un personaje y sobre distintos hechos. Por eso se refiere a los personajes que el narrador se va a como fijar, No, o son los personajes que pertenecen al cuento. son los que narran, ¿ya? Porque ahí estamos hablando de la perspectiva, ¿cierto?, del narrador, ¿ya? La focalización tiene que ver con desde donde se muestra la historia que se cuenta, ¿ya? Bien. Todo tiene que ver con cómo se narra, ¿ya? Entonces, las focalizaciones, cuando habla de variable, focalización interna variable, significa que varios personajes narran, ¿cierto? Por eso una focalización interna, los personajes narran, y son varios los personajes que narran, ¿no? No es solamente un personaje el que narra, como pasa con el narrador protagonista, ¿cierto? El narrador protagonista es el personaje central, el personaje protagónico, el que cuenta, ¿ya? Sí. Él es el narrador, ¿ya? En el variable encontramos varios personajes que narran la historia, ¿ya? No se restringe a un personaje. Esa es la diferencia, ¿no? La variable son varios personajes que son narradores, ¿ya? Y que cuentan distintas situaciones, distintos hechos, ¿ya?, de la historia. Bueno, eso se suele encontrar, no es tan usado, ¿ah? No es tan usada pero la encontramos más en novela, porque como la novela es más extensa, entonces a veces se usan distintos narradores, ¿ya? Para contar una misma historia, ¿ya? O sea, una misma historia, distintas situaciones. En el caso de la múltiple es un mismo hecho, ¿no? Todos se refieren a un mismo hecho, ¿no? Pero claro, son personajes los que narran, ¿no? Son distintos personajes. Ya, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo en un cuento, ¿ya? Para que todos mejor tengamos la misma lectura. Lean
de la antología que les puse, lean Caperucítala, que es una versión, ¿cierto? Es una reescritura en otra clave, en otro registro, de Caperucita Roja, ¿ya? Y es del escritor, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre del escritor chileno, o sea, cubano-chileno. Bueno, está en la antología, ¿ya? Que yo les puse en la plataforma, ¿ya? El cuento se llama Caperucítala, ¿ya? Y a propósito justamente de las reescrituras también que hicieron ustedes, ¿no? Ahí van a encontrar una reescritura de ese cuento en particular, ¿no? Que es Caperucita, ¿no? Tiene una clave humorística, ¿no? Ahí ustedes se dan cuenta si es que no lo han leído ya, ¿no? Pero ahora fíjese también desde los componentes narratológicos que hemos visto, ¿ya? Reparen en esos aspectos, ¿ya? Les voy a poner igual en la plataforma la instrucción, ¿ya? Para que se acuerden bien, ¿ya? De tarea. Pero esa la vamos a socializar un poquito nada más en la próxima clase, ¿ya? Bien, chiquillos. Profesora, ¿Sí? igual se envía, o sea, se sube a la plataforma. No, esta no es necesario que la suban, ¿ya? Solamente hagan ustedes la tarea en su cuaderno, ¿ya? Para que usen igual un poco el cuaderno, la escritura a mano, no tanto el computador, ¿ya? Y después la vemos un poco en la clase, ¿ya? Ya. Entonces, si no hay más preguntas, consultas, comentarios, vamos a quedar ahí, ¿ya? ¿No? ¿No hay más consultas, preguntas? Pelayo, me acordé del apellido del escritor. Pepe Pelayo, ¿ya? Que es el autor del cuento de Caperucítala. ¿Ya? Entonces ahí fíjense en los personajes, fíjense en los narradores, ¿ya? Y lo comentamos después. Ya, que estén muy bien, cuídense, hasta la próxima. Chao, profesora, cuídese. Chao. Muchas gracias. Nada. Chao, profesora, gracias. Chao.